¿Qué tal, mis hermanos y mis amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal católico Levántate y Camina. Y hoy, mis hermanos, es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor para este día, lunes 3 de julio. Les invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesús, para que lo que podamos leer y escuchar pueda quedar en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende su mano y métela. Extienda tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, después de hacer la lectura de este Santo Evangelio según San Juan, ¿cuántos de nosotros, y por no decirlo yo, he tenido la misma actitud de Tomás, diciéndole a los discípulos, a los otros discípulos: hasta que vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. A pesar que Tomás, uno de los discípulos que es testigo de las maravillas que Jesús hace, aún así entra una duda en él. ¿Por qué entra esa duda en él? Porque se los escucha a sus hermanos. En ese momento que Jesús se aparece a sus discípulos, porque ellos estaban temerosos, estaban con miedo a los judíos, y Jesús resucitado se les aparece y les dice: la paz esté con ustedes. Tomás no estaba con los discípulos en ese momento. La pregunta es: ¿por qué no estaba Tomás en ese momento? Los demás discípulos, dice la Escritura, que estaban reunidos. Y no era de menos, mis hermanos. Ellos estaban en el peor momento del miedo. Pues acababan de crucificar a Jesucristo, a su Maestro. Y a pesar que Jesús les había explicado las Escrituras, aún no comprendía.
y tenían el miedo que fueran atacados por los judíos, pues sabían que ellos eran seguidores de Cristo, de Jesús. Tomás no estaba con ellos. Quizás se había ido a refugiar en otro lugar, o haber dicho, me escondo solo, mejor a estar en un grupo, digo yo, ¿verdad? Pero lo cierto es que él no estaba. Y cuando llega donde sus hermanos, donde los otros discípulos, le dicen que Jesús, que han visto a Jesús, que lo han visto. Pero él dice, mientras no lo vea y meta mis dedos y mis manos en su costado, en su herida, no creeré. Y es bien fácil, mis hermanos, muchas veces no creer el testimonio de los demás. A veces se nos hace duro cuando estamos en dificultades. Los discípulos estaban en dificultades, sentían que tenían problemas, estaban con miedo. Y cuántas veces yo, por miedo, prefiero alejarme de mis hermanos, o muchas veces el no estar con mis hermanos, no soy parte del milagro de Jesús en la comunidad. Pero Jesús, en su gracia, en su misericordia, en su gran amor, vuelve y se aparece 8 días después. Estando los discípulos ahí reunidos, dice, se les aparece y les dice, la paz esté con ustedes. Inmediatamente Jesús se dirige a Tomás, se aparece y saluda a los discípulos, pero en ese momento se dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado y deja de negar y cree. Wow, ¿cómo creen que pudo haberse sentido Tomás? En un momento, pues, quizás apenado, de veras, apenado, y exclama unas palabras de arrepentimiento, de humildad, de reconocimiento. Es ahí donde nosotros, cuando muchas veces dudamos de la presencia de Jesús, aún siendo testigos de las maravillas que Él ha hecho en nuestra familia, en nuestros hermanos, aún en nuestra propia vida, seguimos muchas veces negando a Dios. Y Dios vuelve y se muestra con su gran amor y se presenta en nuestras vidas nuevamente y nos hace recordar la presencia real de Él, a veces en nuestras angustias, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y qué bonito que nosotros o yo pudiera responder como Tomás responde en ese momento. Tomás sabía cómo se había comportado. No les creyó a sus hermanos cuando le dijeron, hemos visto al Señor. Hemos visto a Jesús. No les creyó. En un acto de humildad, de verdad, de humildad, le dice,
Tú eres mi Señor y mi Dios. Qué bien. Debemos de reconocer la presencia de Cristo en nuestra vida, mis hermanos. Cada momento debemos de pedirle a Dios la fe que Él está con nosotros. Y no dependamos, mis hermanos, de cosas extraordinarias. No, el hecho que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos es porque Él así lo ha dicho, y nosotros debemos de confiar aún en las circunstancias difíciles. Aún en medio de nuestros problemas debemos de confiar que Jesús está con nosotros, que Jesús está vivo y está con nosotros. Mis hermanos, Tomás le dice: tú eres mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice: tú crees porque has visto. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y ese, mis hermanos, es una llamada que Jesús nos hace hoy a nosotros. Debemos confiar. Muchas veces nosotros le pedimos tantas cosas a Dios y queremos mostrar su presencia cuando el Señor nos cumple a veces nuestras peticiones. Pero en su palabra dice que muchas veces Dios no nos da lo que pedimos porque no nos va a hacer bien. O no pedimos bien. A veces pedimos mal. Y las cosas que creemos nosotros que nos va a hacer bien, o las que deseamos, o las que anhelamos, y si el Señor no nos da, empezamos a dudar. A veces dudamos de la presencia de Dios cuando vemos situaciones muy difíciles en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, aún en nuestros países. A veces nos cuestionamos y decimos: ¿será que existe Dios? ¿Será que está Dios con nosotros? Y si Dios existe, ¿por qué no se da esto? No tenemos fe. Así como Tomás no tuvo fe del testimonio de sus hermanos, muchas veces nosotros también no tenemos fe de la gracia, del poder que Jesús hace en nuestras vidas. Mis hermanos, que podamos repetir esas palabras de Tomás: tú eres mi Señor y mi Dios. Y confiar plenamente en su presencia. Aún en las condiciones que tú estés pasando, y muchas veces dolorosas, el Señor está ahí. El Señor está ahí contigo. Y te está dando la fuerza en los momentos difíciles. Te está fortaleciendo. Te está purificando para darte una vida eterna. Una vida nueva. Confía en Él. Confiemos en Dios, que no nos deja nunca. Mis hermanos, bendiciones y que el Señor nos acompañe en todo momento. Amén.